días y pues muchas gracias al doctor Herrera por la presentación y también por la invitación a dar esta primer plática de esta segunda parte del ciclo, de un ciclo que por cierto lleva de manera continua muchos años, de manera regular, dándose con mucho público, con muy buenos ponentes, así es que gracias doctor Herrera por esta oportunidad. También es, digamos, importante porque eh, tra transversaliza un poco la actividad del propio instituto. Desde luego, mi especialidad no es la modelación numérica, la geofísica computacional directamente, pero sí atraviesa, digamos, lo que hacemos en varios de los departamentos. Entonces, eh, pues también, digamos, después de que intente yo convencerlos de que esto más o menos funciona, podamos desde luego aumentar las colaboraciones en la medida de lo posible. Entonces este trabajo que titulé así un poco general, Tomografía de ondas superficiales para México, es bueno, pues un resumen de lo que hemos hecho desde, desde el 2000 probablemente, 99-2000, hasta ahora en una línea continuada y digamos también haciendo referencia a trabajos anteriores desde luego. Y quise poner estos muy breves antecedentes de propagación de ondas y de lo que son las ondas superficiales un poco para dar esta visión general. Entonces, digamos, tendríamos que partir de esta ley que lo que predice es cuáles son los ángulos de reflexión y transmisión cuando una onda incide en una interfase entre dos medios de propagación. Este no es el apuntador, pero pues, si le aprieto lo voy a apagar, así que no es el apuntador. Pero no importa. Entonces, la ley de Snell, que está aquí abajo representada, predice cuáles son los ángulos de transmisión y reflexión cuando una onda incide, en este caso una onda SH, ¿no? Probablemente ustedes sepan que con las ondas SH son usadas al principio de las clases porque no están acopladas, son fáciles de explicar más o menos. Y el ángulo de reflexión y de transmisión gobernado por la ley de Snell se puede despejar, por ejemplo el de transmisión aquí nombrado como gamma 2 y es una función arco-seno de un cociente por una función seno. Y si uno analiza rápidamente, muchas gracias, si uno analiza rápidamente la expresión, resulta que si beta 2 es mayor que beta 1, hay posibilidad de que el argumento de la función ángulo arco-seno sea mayor que 1 y eso pues está definido en otro campo, no en los números reales. De tal manera que en realidad lo que pasa es que cuando una onda SH incide con un ángulo suficientemente grande para que este cociente, para que todo el argumento sea mayor que 1, aparece una onda que va guiada por esta superficie, que en este caso se llama una onda inhomogénea evanescente, si no mal recuerdo. Este es otro caso, el caso anterior es importante porque es una onda que está guiada por la interfaz entre los dos medios, pero aquí es otro caso donde hay una onda atrapada, también una onda SH atrapada. Esto representa un estrato sobre un semiespacio, una capa, digamos, homogénea lateralmente sobre un semiespacio con un espesor definido h. Y aquí nuevamente son dos velocidades de propagación y aquí se asume que la velocidad de propagación en el aire es cero, lo cual es casi cierto, ¿no es cierto? Y entonces esta onda SH, si está incidiendo con un ángulo supercrítico, más allá del ángulo crítico, lo que hace es que queda atrapada en esta interfase. Y esta onda superficial tiene características muy particulares, viaja por la interfaz entre los dos medios y además su amplitud, ¿no? El desplazamiento de la partícula decrece con respecto de la profundidad y además presenta un fenómeno que se llama dispersión, que es el que usaremos, digamos, y con el que estaré haciendo la presentación. La dispersión lo que implica, como en otros fenómenos,
es que las ondas superficiales viajan con una velocidad que depende de la frecuencia. Esto no pasa con las ondas de cuerpo. Las ondas P y las ondas S en general viajan con una velocidad que solo depende del medio, ¿no?, de propagación, de las propiedades intrínsecas del medio de propagación. Sin embargo, las ondas superficiales no. Las ondas superficiales sufren este fenómeno que se llama dispersión y lo que indica es que su velocidad de propagación depende de la frecuencia con la que están viajando. Y este es un sismograma registrado a distancias lejanas, un sismograma de un temblor grande seguramente registrado a distancias lejanas, y ustedes pueden ver la onda P llegando primero, la onda S llegando aquí, y luego un tren de ondas, por cierto, de amplitud importante, que son justamente las ondas superficiales, que en general que son más lentas que las ondas de cuerpo, y estas ondas superficiales presentan este fenómeno de dispersión, dispersivo, que se puede ver en este sismograma más o menos claramente, donde ustedes ven que en las primeros arribos tienen una frecuencia, una frecuencia pequeña, periodos largos, ¿no? Se ve menor frecuencia en esta zona del sismograma y mayor frecuencia en esta otra zona del sismograma. Entonces las ondas de periodo largo llegan antes que las ondas de periodo corto, y eso hace que, digamos, a distancias grandes, que el tren de ondas superficiales pues sea muy largo en tiempo, ¿no? Las ondas superficiales de sismos muy grandes dan varias veces vuelta al globo, ¿no?, a la Tierra, y se pueden observar pues a veces por horas, ¿no? Entonces, si esto sucede con el tren de ondas superficiales, si nosotros hacemos unos filtros donde dejamos pasar solamente un intervalo de frecuencias muy estrecho, lo que podemos obtener son estos sismogramas. Aquí está en la parte de hasta arriba el sismograma original, un sismograma también registrado a distancias lejanas, y filtros con banda muy estrecha, ¿no? Dicen filtros de ranura, ¿no?, notch filter, donde nada más dejamos pasar casi una frecuencia, no se puede, pero un intervalo de frecuencias muy cortito, y hacemos el filtrado para los sismogramas, y efectivamente lo que vemos es que, por ejemplo, si tomamos en nuestra cabeza la función envolvente de esta señal, lo que vemos es que el máximo del envolvente de esta señal llega a tiempos diferenciados, ¿no?, a tiempos diferentes con respecto del cero. Si la distancia es la misma, porque es un sismo registrado en una estación, entonces la única posibilidad es que efectivamente están estas ondas viajando a velocidades de propagación diferentes, y eso depende de la frecuencia con la que viajan. Entonces, es posible hacer una gráfica XY en donde ponemos el periodo o la frecuencia, el inverso de la frecuencia, el periodo en este caso, de estos filtros estrechos donde estamos filtrando los sismogramas, y obtenemos la velocidad en el eje vertical, y lo que obtenemos es una curva, ¿no? En este caso es un diagrama de contornos, porque en realidad lo que estamos graficando para cada uno de los periodos donde hacemos el filtro es la función envolvente, ¿no? Este pulso largo que les mostraba, y entonces si graficamos aquí la función envolvente, lo que tenemos es un diagrama de contornos, y por el máximo de este diagrama de contornos atraviesa la curva de dispersión, en este caso del modo fundamental, ¿no? Las ondas superficiales viajan además con diferentes modos de propagación, y también los modos de propagación tienen diferentes velocidades. En este caso es la velocidad de propagación del modo fundamental. ¿Qué hace interesante este fenómeno? Bueno, con efecto de tratar de conocer propiedades del subsuelo, por ejemplo, lo que lo hace muy interesante es que la forma de la curva de dispersión, los valores y la forma relativa de la curva de dispersión, está completamente ligada a las propiedades de propagación del medio. Entonces, este es un ejemplo de una curva de dispersión de velocidad de fase de ondas de Lobbe, en donde se tiene una capa con una espesor h de velocidad de propagación beta 1 sobre un semiespacio de propagación beta 2. La capa superficial tiene un espesor h, y su curva de dispersión teórica que se puede calcular es esta curva que ustedes ven, donde otra vez, en este caso es frecuencia contra velocidad, en este caso velocidad de fase,
pero si nosotros variamos ligeramente el espesor, bueno, no tan ligeramente, pero variamos el espesor, la curva de dispersión cambia de manera importante. Ahora es la curva azul para este modelo de velocidades. Entonces podemos ver cómo esta curva de dispersión, simplemente variando el espesor, es muy diferente una con respecto de la otra, ¿no? Y los geofísicos hacemos más o menos lo siguiente casi siempre, y es si esto funciona, nosotros entonces, si podemos observar estas curvas de dispersión, tratamos de ir en esta dirección, ¿no? A través de un método de inversión, tratando de obtener las propiedades del medio a partir de las observaciones que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, de sismogramas. Bueno, en el caso de esta técnica con con efecto de estudios de corteza terrestre en México, hay algunos antecedentes, digamos, antiguos, en donde estas personas ya empezaron a trabajar, desde luego, haciendo estas inversiones de las curvas de dispersión. Este es uno de los casos, un artículo de Fix de 1975, en donde él tenía, supongo que era él, no sé, Fix, bueno, unos registros de sismogramas de temblores que habían ocurrido enfrente de Chiapas, ¿no? En el Pacífico, enfrente de Chiapas, y entonces tenía estos sismogramas, no sé si puse los sismogramas, sí, tenía estos sismogramas en esta estación que estaba en Arizona, en Queen Creek, creo que se llamaba. Y aquí están estos sismogramas donde se puede observar nuevamente claramente el fenómeno de dispersión, por ejemplo, en esta componente, ¿no? Las ondas de periodo largo llegan antes que las de periodo más corto. Y como les he mencionado, entonces, haciendo esta técnica de filtrado múltiple que fue propuesta a finales de los 60s, pudo obtener el diagrama de contornos y por el máximo del diagrama de contornos, marcar la curva de dispersión. Quiero hacerles notar que este artículo fue publicado en 1975 y pues llama mucho la atención qué son cada uno de estos puntitos que ustedes ven que aún en el artículo original, bueno, cuando no es el escaneado que está en online no se puede notar muy claramente, pero cada uno de estos puntitos en realidad es un número. Y lo que se hacía era poner los números en ese diagrama, ¿no? Para un filtro dado, por ejemplo, poner los números en este diagrama. En este caso supongo que sí lo hacía una computadora ya, poner los números, pero luego el interpolado de esos números pues lo hacía una persona a mano, ¿no? Entonces aquí esta interpolación está lograda a raíz de estos números que están escritos a mano, ¿no? Entonces, ¿cuál método de interpolación se usaba? No sé si sea Kriging, pero no creo, ¿no? Probablemente mejor que cualquier método de interpolación porque había este feeling, ¿no? Como les mencionaba, de la curva de dispersión, entonces, a través de un método de inversión, es posible obtener, por ejemplo, modelos hay que asumir cosas, pero es posible obtener modelos de capas planas, por ejemplo, con velocidades y espesores. Estas gráficas que mostraré varias representan eso. En este eje, la velocidad de propagación, ya no la velocidad de grupo, sino la velocidad de propagación, en este caso S, por ejemplo, de onda S, de onda de cortante, y en este caso ya no es un periodo, sino es el espesor de cada una de las capas. Entonces aquí vemos un contraste acústico a cierta profundidad, y aquí en esta gráfica del artículo de Fix está representado, pues están representados varios modelos para comparar sus resultados. Este artículo ya es mucho más reciente, en el 96, pero realmente el método es prácticamente el mismo. En este caso, Campillo y otros tienen un aporte interesante que les mostraré. En este caso ellos usaron sismos que ocurrieron aquí en la costa del Pacífico, específicamente en el límite, más o menos, ¿no? El límite Oaxaca-Guerrero, y registrados en la estación UNM que está en el campus de Ciudad Universitaria, en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Bueno, al lado de la Facultad de Veterinaria, en el Pozo. Entonces, estos sismos registrados en esta estación, aquí hay un ejemplo de ellos, noten desde luego que la escala es mucho más local, son distancias mucho más cortas que en el ejemplo anterior de Fix,
pero bueno, aquí también es posible, aquí si se fijan quizá no sea tan fácil ver las ondas dispersadas, pero ahí están cuando uno los filtra. Y este es un ejemplo de una curva de dispersión obtenida para uno de los registros del artículo de Campillo y otros que está en el artículo original, pues es publicado en Geofísica Internacional. Eh, el aporte que hicieron Campillo y otros primero, y luego Shapiro explicó con más detalle, Shapiro y otros un año después, es esto que se llamó el apilado logarítmico. Y es lo que proponen es apilar, no los sismogramas, ¿no? Si apilaran los sismogramas en las curvas de dispersión, sería muy difícil hacer el ajuste exacto entre las fases y además las amplitudes y demás, pero lo que proponen es muy interesante porque hacen un apilado en el dominio de tiempo de grupo contra periodo y de esa manera pueden apilar las curvas de dispersión más que apilar los propios sismogramas. De tal manera que el resultado es una curva de o un diagrama de contornos donde es mucho más fácil trazar una curva de dispersión y donde es posible además establecer alguna incertidumbre con respecto de la determinación de la curva de dispersión. Lo que digamos, se asume es que el trayecto viajado por las por las ondas superficiales entre los eventos y la estación es aproximadamente el mismo, ¿no? Que geológicamente no cambia sustancialmente el trayecto y siempre que se pueda suponer eso es posible en este dominio apilar las curvas de dispersión. En este caso ellos propusieron este modelo de capas planas nuevamente, donde aquí está volteado, ¿no? La profundidad está en el eje horizontal y la velocidad de propagación es en el eje vertical, y aquí se ven los contrastes acústicos. Tengo que decir que este modelo, que es un modelo de 3 capas sobre el semiespacio, es un modelo muy usado todavía inclusive para localizar sismos, por ejemplo. Se usa en 2 casos, ¿no? Cuando se localizan sismos en general en México, o sea, con una red, por ejemplo, de la red del Servicio Sismológico Nacional, y la otra cuando no se tiene idea de ningún otro modelo, pues se usa más o menos funciona. Este modelo, desde luego, pues como se imaginarán, es válido desde luego para el trayecto donde las ondas superficiales fueron observadas, que es entre la costa de Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Bueno, en este otro trabajo, algunos años después, ya en el 2001, lo que hicimos fue comparar un poco los resultados que habían presentado Campillo y otros, y con otra trayectoria diferente, ¿no? Algunos años después, la red de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional empezó a crecer. En ese momento ya teníamos registros en la estación de Iguala, esto está en Guerrero, desde luego, en Iguala, Guerrero, y parecía bastante interesante estudiar qué tan diferente era una trayectoria, por ejemplo, de sismos registrados en la costa de Guerrero, ocurridos en la costa de Guerrero y registrados en Ceú, contra sismos ocurridos acá más al sur y registrados en Iguala, ¿no? Entonces en el artículo mencionamos que es una trayectoria, digamos, semiparalela a la línea de costa y una trayectoria completamente perpendicular. Ocupamos esta técnica del apilado logarítmico y esta es la comparación de las curvas de dispersión en blanco. El área que ven en gris muestra la incertidumbre de la determinación de la curva de dispersión en cada uno de los casos. La más clara, el área más clara y la curva que pasa no exactamente por el medio, pero la curva que pasa dentro del área de error, muestra la curva de dispersión de los datos observados en la trayectoria semiparalela a la línea de costa, y la otra a la trayectoria perpendicular, que es mucho más parecida a la que obtuvieron Campillo y otros. Esta es la comparación de los dos modelos, ya haciendo la inversión de las curvas de dispersión, bueno, pues sí se notan diferencias, algunas importantes entre los dos modelos. Quizá la más significativa es la profundidad de la última capa que puede registrar en estos periodos nuestra propuesta. Esta última capa corresponde al Mojo, y en el caso de la trayectoria perpendicular a la línea de costa
se ve que el mojo, la interfase del mojo está más profunda, la interfase corteza-manto está más profunda, y en el caso de la trayectoria paralela, pues notablemente más somero. Y también en la parte superficial hay algunas diferencias que, bueno, uno podría discutir. Estas áreas grises que están rodeando los modelos con línea continua representan las incertidumbres en las determinaciones. Entonces, como pueden ver, las incertidumbres en las observaciones con un método de inversión adecuado se pueden propagar, digamos, hacia incertidumbres en las determinaciones de las velocidades y los espesores. Este artículo también, digamos, tiene un aporte en el método de inversión, porque aquí probamos dos métodos de inversión diferentes al usado en el artículo anterior que les mostré de Campillo y otros, en donde al menos teóricamente, bueno, se puede discutir bastante, pero teóricamente el modelo de inversión, los métodos de inversión usados no dependen del modelo inicial, de tal manera que uno puede evitar este gran problema, al menos insisto teóricamente, que tienen los métodos de inversión lineal, en donde son fuertemente, la solución depende fuertemente del modelo inicial propuesto, ¿no? Unos años después, desde luego es una visión sesgada, ¿no? Yo puse varios de los artículos donde yo he participado, pero ha habido otros muchos trabajos, pero algunos años después se presentó este trabajo, en donde lo que aprovechamos fue un experimento que se desplegó entre 2004 y 2007, en donde pusimos estaciones desde la costa de Guerrero, de hecho desde Acapulco hasta un lugar cercano al Golfo de México, Tempoal en Veracruz, y pusimos 100 estaciones, yo las veo, hay puntitos aquí que se ven, pero son 100 estaciones cada 5 kilómetros de distancia aproximadamente, entre la costa de Guerrero y Tempoal, Veracruz, ¿no? Por cierto, desde luego no es una línea recta, no se pueden imaginar por qué. Pues porque sigue una carretera, ¿no? Era mucho más fácil buscar sitios al lado de la carretera que pero bueno, pues es un experimento grande, y estos datos, digamos, el experimento fue propuesto como un perfil por otras razones, pensando en otros estudios, específicamente en función del receptor para conocer la geometría de la placa, pero los datos fueron registrados de manera continua, de tal manera que se pudieron hacer muchas otras cosas, entre ellos calcular curvas de dispersión de eventos ocurridos en el intervalo del experimento y registrados en la red, y no solo en la red, sino también en la red del Servicio Sismológico Nacional, que aquí está con triángulos de color naranja. Sí, lo primero que estábamos muy interesados, era nuevamente ver las diferencias que había en las curvas de dispersión observadas para el antearco y para el arco volcánico, ¿no? Aquí me refiero un poco a la tectónica. Desde luego, como ustedes saben, bueno, este es el territorio nacional, que descansa sobre la placa de Norteamérica, y la placa de Coco subduciendo debajo de la placa de Norteamérica. Esta subducción, que tiene sus particularidades, provoca un arco volcánico que en este caso es realmente oblicuo a la subducción, y en este caso es casi norte-sur, ¿no? Estos triángulos verdes son los volcanes activos en términos geológicos, ¿no? Activos en términos geológicos. Y aquí está el Valle de México, y entonces esta mancha naranja representa el arco, el cinturón volcánico mexicano, y por cierto, esta otra mancha representa el campo volcánico de los Tuxtlas, del cual hay una discusión muy interesante de su naturaleza, si es simplemente una continuación o un salto del arco volcánico, o tiene otro proceso. Entonces, lo que hicimos fue tomar unas estaciones aquí en el antearco y calcular curvas de dispersión para estos dos eventos, y utilizamos la técnica de apilado logarítmico. Pero en este caso no apilamos muchos eventos, sino apilamos varias estaciones, ¿no? Se vale, ¿no? La premisa de que el evento y la estación tuvieran más o menos el mismo trayecto se cumplía si usábamos estaciones muy pegadas entre sí. Entonces hicimos apilados logarítmicos para
de las curvas de dispersión para estaciones aquí en el antearco y luego para los dos mismos eventos, pero registrados hasta acá, ya en el ¿cómo se llama? En el back arc, en el trazarco. Entonces, esta es la curva de dispersión para la trayectoria 1, o sea, la del antearco, y la curva de dispersión resultado para el trazarco. Aquí pongo 4 curvas individuales, pero en realidad fueron apiladas muchas más curvas individuales para obtener estas dos curvas de dispersión. Y bueno, aquí lo paso así un poco repetidamente porque es muy clara la diferencia entre las dos curvas de dispersión del antearco y del trazarco. Aquí, por cierto, está la comparación a la misma escala de las curvas de dispersión y, por cierto, aquí hay una línea delgadita, que difícilmente se ve, pero hay una línea delgadita, que muestra la curva de dispersión teórica del modelo propuesto por Michel Campillo y otros en el 96. Y como pueden ver, para la trayectoria 1, aquella del antearco, difícilmente le sigue la curva de dispersión en alguna parte del dominio de este diagrama, y para la curva del trazarco parece seguirla bastante bien en la parte inicial, pero luego se aleja considerablemente en la parte de periodos más largos, ¿no? Digamos un poco la conclusión, que no es quizá tan evidente de esto, es que si bien el modelo de Campillo es muy útil para por ejemplo, localizar eventos, porque explica bien los tiempos de viaje, en su interior del modelo, lo que es un modelo promedio de algo que explica bien a ciertas distancias, pero que en sí el modelo promedio de dos cosas muy diferentes, ¿no? De una parte del arco volcánico y de una parte del antearco, en donde son dos estructuras geológicas muy diferentes, pero en promedio da bien, ¿no? Bueno, quería también mencionarles esta parte de la tomografía y el asunto es que si regresamos, voy a regresar, perdón, a esta figura aquí, es que si nosotros podemos obtener curvas de dispersión entre cada uno de los eventos y cada una de las estaciones, incluyendo las estaciones del Servicio Sismológico Nacional, las que estaban aquí en naranja, y podemos obtener, digamos, en promedio, como les he mencionado ahora, cuál es la velocidad de propagación entre un punto y el otro punto, ¿no? Pero si lo analizamos de esa manera, lo ven es que es muy complicado, digamos, atribuir, por ejemplo, anomalías de velocidades a alguna parte de todo el territorio, porque estamos hablando de velocidades promedio, ¿no? Entonces, lo máximo que podríamos poner en este esquema sería a lo mejor un color para cada velocidad de propagación entre cada punto y cada estación, pero no sabríamos exactamente en dónde está cada cosa, ¿no? Lo que se puede hacer entonces es proponer un esquema de tomografía, se hace esto, un esquema de tomografía, donde lo que hacemos es dividir el espacio, el espacio de trabajo, en cuadritos, en cuadros, en figuras geométricas, cuadrados de hecho, y atribuir, por ejemplo, para cada valor de un cuadrito, una velocidad de propagación y ver si esa combinación de cuadritos explica las observaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya se puede usar esta. Si nosotros tenemos un evento registrado en una estación, podemos tener la velocidad de propagación promedio entre este punto y este punto, y podemos atribuirle velocidades de propagación diferenciales para que pueda explicar la promedio, pero si se fijan podemos hacer una infinidad de combinaciones. Sin embargo, ¿cuál es la real? Pues no hay manera de saberlo si no hay una redundancia, ¿no? Si uno agrega una trayectoria más, pues este cuadrito no solo tiene que explicar el tiempo de grupo o la velocidad de grupo entre este punto y este punto, sino ahora tiene que explicar entre este punto y este otro punto. Si uno agrega muchas trayectorias, entonces hay una redundancia suficiente para o un cruce suficiente de trayectorias para explicar o para tratar de encontrar los valores de velocidad o de tiempo de grupo para cada uno de los cuadritos. Bueno, este es un test, una prueba de resolución
para, para la tomografía que hicimos usando los datos que les mostré, los datos de sismos registrados en MASE y en el SCN. Y esta es una prueba de resolución diferente a la que normalmente se hace, ¿no? En las tomografías se usan mucho esto que se llama checkerboards, ¿no? Tableros de ajedrez, ¿no? Se ponen cuadritos diferenciales y se trata de recuperar con la trayectoria con las trayectorias, con el conjunto de trayectorias, se trata de recuperar el tablero de ajedrez. Eso se hace mucho. Pero en este caso, unos autores que son Dibel y Sambridge proponen el uso de estos celdas de Voronoi, en donde se parte del grid original, de la malla original, y se analiza cuántas trayectorias pasan por cada uno de los cuadritos. Si el número de trayectorias o la variedad azimutal de cada cuadrito no es suficiente de acuerdo a un criterio, entonces se le borra un nodo, una de las esquinas del cuadrito, y entonces deja de ser cuadrito. Pero no solo deja de ser cuadrito, sino que crece su área, ¿no? Y la probabilidad de que más rayos o más trayectorias y más diversas riqueza azimutal pase por esa área es mayor, de tal manera que tiene más probabilidad de que el criterio que pusimos al principio se cumpla. Eso se hace para cada cuadrito y se hace un número de veces determinado hasta que el criterio de ya no los cuadritos, sino las superficies geométricas de formas raras cumplen con el criterio de que pasa el suficiente número de trayectorias y su variedad azimutal. De tal manera que lo que queda es un poco es lo que está en azul, y lo que representa es que las zonas donde geográficas donde están encerrados por cuadros o por figuras más pequeñas muestran una resolución adecuada, digamos, y los más grandes muestran menor resolución. Por cierto, pues afuera de donde están el cruce de trayectorias, pues no hay resolución, ¿no? Entonces uno con esto puede tener relativa confianza en cuál es el área que uno puede estudiar con cierta configuración de trayectorias. De esa manera, voy a regresar a esta, lo que decidimos fue que teníamos resolución para este rectángulo que ustedes ven en línea continua, y nuestro análisis fue centrado, tomográfico, en esos rectángulos. Aquí están las soluciones para varios periodos, para 5 segundos, 10, 15, etcétera. Los valores, los colores, perdón, representan, así se hace muchas veces, el porcentaje con respecto de una velocidad promedio para cierto periodo, y aquí las velocidades promedios son, por cierto, los valores del modelo de Campillo del 96, ¿no? Que es realmente una referencia. Y entonces ustedes pueden ver las perturbaciones con respecto de la velocidad promedio en positivos y negativos, o sea, 10% menos rápido o la velocidad menor que la promedio, y 10% mayor. El color amarillo representaría, digamos, el modelo promedio, el modelo de Campillo, ¿no? Aquí, de periodos cortos, es interesante notar que en esta zona, que corresponde al eje volcánico, alguna zona del eje volcánico, la velocidad de propagación es menor, lo cual pues parece razonable, pero está más bien atribuido probablemente a todo el material expelido de los volcanes, ¿no? Que no está del todo compactado, ¿no? Y que tiene velocidades de propagación no necesariamente muy rápidas, con respecto del antearco, que tiene velocidades de propagación más altas. En periodos más largos, que no lo he mencionado, pero muestré a profundidades más grandes, lo que se puede observar es un contraste importante entre la zona del eje volcánico, donde las velocidades de propagación de velocidad de grupo son hasta 30% por ahí, más bajas que el promedio, y entonces estamos viendo que esto puede ser atribuido a el proceso de subducción de la placa de Cocos digamos, en la propia deshidratación o en la propia generación de condiciones, por ejemplo, para el vulcanismo, ¿no? Digamos, una cuña del manto, por ejemplo. Y en lo que estamos viendo también es que esta parte, este periodo al menos, es muy contrastante con la parte del antearco, donde seguramente a estos periodos ya estamos observando la influencia
del manto oceánico que está subduciendo. Entonces el manto oceánico con velocidades de propagación mucho más altas es muy contrastante con las velocidades de propagación que se puede encontrar en el arco volcánico. Luego invertimos en realidad reconstruimos algo que se llama las curvas de dispersión locales, que ya no son curvas de dispersión promedio, sino que se pueden atribuir a cada uno de esos puntos, y las invertimos con este método global que les mencioné, que les mencioné el nombre, que es el método de cristalización simulada, ¿no? Simulated annealing. Y lo que obtuvimos ahora entonces para esta gráfica es ya no periodo, sino la distancia a lo largo del trayecto y la profundidad, en este caso ya no es periodo, sino es profundidad de las capas, y los colores ya no representan la velocidad de propagación de las ondas superficiales, sino la velocidad de propagación que directamente se puede atribuir a las propiedades intrínsecas del medio, que en este caso son las velocidades de propagación de S, ¿no? De la onda S. Estas sí ya no varían con respecto a la frecuencia, tienen esa ventaja, ¿no? O desventaja. Y lo que podemos ver, esto desde luego está interpolado y no a mano, lo cual tiene su defecto, ¿no? Entonces lo que podemos observar es una capa de baja velocidad de más o menos la misma profundidad a lo largo del trayecto, y diferencias importantes en esta zona donde ya está la influencia de la cuña del manto, la presencia muy probablemente del manto oceánico subducido, con colores muy fríos, ¿no? Con velocidades rápidas, y pues acá no necesariamente tan rápido. Esto habría que ver si tenemos suficiente resolución. Desde luego aquí también es posible ver cerca del Golfo de México que creemos que es cierto pues esto, que la corteza se adelgaza, como uno podría esperar, la corteza continental se adelgaza ya cerca del Golfo de México. Bueno, desde luego esto es lo que uno podría esperar geológicamente. Y esto, sí, porque voy a entrar a otro tema, digamos, pero uno de los problemas que tiene el método que les he mencionado es que hasta ahora lo que he dicho es que se necesitan temblores y estaciones, ¿no? Y en México temblores sí tenemos, estaciones no muchas, pero hay lugares donde no hay temblores, y a veces sí hay estaciones, increíble, pero y hay lugares donde hay solo, ahí no hay temblores ni estaciones. Entonces, digamos, si uno tiene esta perspectiva del uso de este método, hay una limitación geográfica con respecto de lo que uno puede estudiar, asumiendo que necesita uno temblores y estaciones. El caso del norte de México también es así, ¿no? Digamos, la sismicidad en el noreste de México es mucho menor, y aunque tuviéramos estaciones, solamente usando lo que he mencionado hasta ahora, sería difícil estudiar con este método. Desde luego habría otros métodos que se podrían usar. Pero entonces, por ahí del 2004 hay un trabajo anterior a este, pero notablemente este también, unos investigadores, Shapiro y Campillo, encontraron que era posible obtener información de las ondas superficiales viajando, pero no resultado de la ocurrencia de un sismo y el registro en una estación, sino el resultado de la correlación cruzada de largas series de ruido sísmico registradas simultáneamente en las dos estaciones. Ruido, el que sea, gente pasando, el oleaje del mar, no sé si cuestiones atmosféricas, etcétera, etcétera. Ruido sísmico que registran que de por sí registran los sensores, que por cierto normalmente o en general se tiraba, ¿no? Pues, ¿quién quería el ruido? Pero ellos determinaron, digamos, no es precisamente un descubrimiento, sino de alguna manera un redescubrimiento, que era posible, usando el análisis de ese ruido registrado simultáneamente entre las dos estaciones, obtener, a través de la correlación, observar las ondas superficiales viajando entre las dos estaciones. Y esto sí ya da una imagen diferente a lo que se puede hacer usando el método, porque entonces basta con poner dos estaciones y esperar lo suficiente de registro de ruido
para poder obtener una curva de dispersión entre dos puntos, ¿no? Mucho mejor. Bueno, en teoría sí es, ¿no? Luego muchas veces se tienen que tirar los registros de algunas estaciones que están que no funcionan por muchas razones. Este es el ejemplo, este ejemplo lo presentan también Shapiro y Campillo. Tienen registros de varias estaciones en Estados Unidos y obtienen curvas de dispersión para estas diferentes trayectorias. Y aquí es uno de los ejemplos, tomé uno de los ejemplos, de los bonitos la verdad, de curvas de dispersión obtenidas, por ejemplo, entre 10 y, no sé, 120 segundos quizá, 110, 120 segundos, y pueden observar la curva de dispersión. En esta curva de dispersión, insisto, lo que tiene de novedoso es que no estuvo involucrado un sismo, sino simplemente largos registros de ruido y un procedimiento que es la correlación cruzada de estos registros de ruido. Estos autores, Shapiro y otros, pocos años después usaron unos experimentos muy grandes en Estados Unidos, especialmente en el oeste de Estados Unidos, y obtuvieron una tomografía de ondas superficiales, pero solamente con el análisis de ruido sísmico, y la compararon con tomografías que se podían obtener usando datos, y la comparación es muy buena entre los dos métodos. ¿Qué está detrás de por qué funciona esto de la correlación cruzada de ruido sísmico? Bueno, de manera muy intuitiva, esta es una figura que olvidé poner la referencia, pero muy usada, pero de manera muy intuitiva lo que está ocurriendo es que el campo de ondas que está viajando, el ruido sísmico, que si tiene características particulares, está viajando en todas las direcciones, y estadísticamente cuando uno hace la correlación, lo que sobrevive después de que todo lo demás se anula en grandes datos, ¿no? en muestras muy grandes, lo que sobrevive son las ondas que están viajando entre un detector y el otro, o entre el detector y el otro. Por cierto, cuando uno hace la correlación cruzada, al menos en teoría, si el campo es difuso, estacionario, etcétera, si cumple ciertas propiedades, la función de correlación debería de ser simétrica, o sea, debería de tener una parte causal mostrando la función de Green, o la función de Green, o algo equivalente a la función de Green entre los dos puntos, y la parte causal un espejo de ello, porque lo que quiere decir es que da igual si usamos un sensor como estación y el otro como evento, a que si los intercambiamos. El procedimiento no es tan sencillo, digamos, hay que hacer un procedimiento largo, que ahora se ha estandarizado mucho, que está más o menos resumido en este esquema, que en realidad, digamos, fue resumido por un autor que se llama, o por unos autores, Benson y otros, y en donde los datos crudos se les aplica un procedimiento habitual, que es quitar la tendencia, la respuesta instrumental, la media, la tendencia, filtrar en un intervalo de frecuencias dado, también muchas veces decimar los datos, ¿no? Estamos hablando que procesamos grandes cantidades de ruido, y muchas veces los sismogramas los registramos a tasas altas de muestreo, a más de 80 muestras por segundo, muy frecuentemente a 100 o a 200 muestras por segundo, y el manejo de esos datos en términos de memoria y de proceso puede ser muy pesado, de tal manera que depende del propósito, pero se suelen decimar esos datos, por ejemplo, hasta una muestra por segundo. Entonces, para un día de datos, por ejemplo, tenemos 86.400 segundos, que es mucho más manejable que lo mismo por 10 a la 2, ¿no? Eso también se hace en este procedimiento, y los datos se cortan, por ejemplo, a longitudes de un día. No lo he mencionado, pero lo que hacemos es correlaciones cruzadas de largas series de ruido sísmico, y luego, por ejemplo, de un día completo registrado en una estación, registrado en la otra estación, hacemos la correlación, y luego tomamos otro día, lo hacemos lo mismo y luego lo apilamos, y etcétera, y se puede hacer, no sé, para 300 días o 100 días, de tal manera que sí, el proceso es complicado. Bueno, o no complicado, sino pesado computacionalmente. Hay una normalización en el dominio del tiempo. Esto es muy importante porque en zonas donde ocurren temblores, resulta que los temblores para este método descomponen la premisa
del campo de ruido aleatorio que tenemos que tener para que funcione. Entonces, para este método, los temblores son en realidad el ruido y tenemos que eliminar, y el ruido es la señal, ¿no? Ahí ya como que cambia todo. Y para eliminar el ruido, uno de los procedimientos que se usa mucho, para eliminar, perdón, los temblores, uno de los procedimientos que se usa, uno de tantos, es solamente usar la señal, el signo de la señal, y eso se llama normalización de un bit, ¿no? Entonces uno tiene la señal de tiempo y solamente ve si va para arriba le pone +1 y si va para abajo -1. Y eso es la normalización del dominio del tiempo. Insisto, hay muchas maneras de normalizar el dominio del tiempo o de tratar de eliminar el efecto, digamos, indeseado de los temblores. Y luego hay un procedimiento que se llama blanqueamiento espectral. Resulta que el ruido no está distribuido igual, de manera igual en términos de energía a lo largo del espectro, y está concentrado en algunos puntos. Por ejemplo, notablemente para México tenemos muchos problemas con el oleaje, ¿no? El oleaje es un efecto tan se nota mucho en los registros, de tal manera que cuando uno hace las correlaciones cruzadas sin hacer este procedimiento, lo que obtiene es una señal muy clara, muy importante y todo, pero que domina con respecto de las demás frecuencias y apaga, digamos, o esconde las demás frecuencias. Entonces se hace este blanqueamiento espectral, que lo que intenta es darle un diferente peso a las diferentes fuentes de ruido, a las diferentes partes del espectro, para que el resultado de la correlación tenga una riqueza espectral mucho más amplia. Luego se hace la correlación cruzada y, como les he dicho, después se hace la depilado de las correlaciones cruzadas, y luego lo que sigue es lo que ya veníamos haciendo. La medición de velocidad de grupo usando el método de filtrado múltiple y, bueno, selección de mediciones. Este es un ejemplo de cómo se ve el proceso a lo largo de los 3 pasos: el registro original, el registro con la normalización de un bit y el registro después de la normalización de un bit con el blanqueamiento espectral. Perdón, esto dije normalización espectral, pero es temporal. Aquí pueden observar en el registro original que se ven algunas señales que corresponden a eventos, este probablemente no muy cercano y este más cercano a la estación. Y esto, digamos, si uno usara este registro y hiciera la correlación cruzada con otro registro de otra estación en donde también está el temblor, lo que estaríamos observando es la propagación relativa entre una proyección de la propagación de las ondas superficiales desde el evento hasta las dos estaciones. Y no queremos eso, queremos la propagación entre entre una estación y la otra. De tal manera que necesitamos eliminar de alguna manera estos eventos, y sí, una manera de hacerlo es quitarlos así a mano y ponerle 0, pero depende, ¿no? En México, donde hay muchos registros de temblores, es una cuestión complicada de hacerla a mano, si tiene que hacer muchos, pero una de las maneras es simplemente darle un signo a la señal, +1 y -1. Y luego este es el resultado del blanqueamiento espectral, que en realidad se hace en el dominio de la frecuencia y consiste en dividir el espectro entre una versión suavizada del propio espectro, y eso se puede demostrar que pesa diferencialmente las amplitudes en el dominio del espectro, y luego se regresa al dominio del tiempo, y lo que vemos aquí es el regreso ya al dominio del tiempo, la señal del tiempo regresada. Esta es la señal ya procesada para una de las dos estaciones, para la otra estación, y aquí la correlación cruzada entre las dos estaciones. Y bueno, pues aquí se ve ahí muy cerca del 0 que hay un máximo, no se ve demasiado, y si los vemos individualmente por días no se ve nada. Pero si vamos apilando, este es el apilado de 800 días, pueden ver estos dos señales, una del lado negativo y otra del lado positivo. Este es el 0, que efectivamente tienen simetría, y puede uno seguir apilando y lo que obtiene son pues estos pulsos donde están contenidas las ondas superficiales viajando desde un punto a otro. Este ejemplo que les mostré es un ejemplo, lo que nunca se usa en las pláticas, pero es un ejemplo de los feos, no sé por qué puse pero
en realidad se pueden obtener correlaciones mucho más claras, como les mostraré adelante. Esta idea de usar los datos de ruido sísmico en largas series de tiempo en estaciones fue, para México al menos, a esta escala, por primera vez aplicada por Gaite y otros, en el que se tomaron estaciones de la red sismológica de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional, algunas estaciones en Estados Unidos, estaciones, digamos, que proporcionan datos de manera libre, y otras estaciones en el Caribe, y se aplicó esta técnica para obtener las curvas de dispersión, bueno, primero las correlaciones cruzadas de ruido y luego las curvas de dispersión entre pares de estaciones a lo largo de México y el sur de Estados Unidos. Y este es un ejemplo de dos correlaciones cruzadas de ruidos entre pares de estaciones, notablemente lejanas. Una de las estaciones está en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, la otra estación está en La Paz, por ejemplo, y en negro está una estación cercana, y se puede ver, digamos, este pulso viajando de una de las dos, de una estación a otra, mostrando las ondas superficiales, su curva de dispersión. Por cierto, en este trabajo se usó lo que se llama velocidad de grupo, que es estas envolventes de energía que les mencionaba, pero también velocidad de fase, que es como cada armónico, la velocidad con que cada armónico va viajando de un punto a otro. Aquí están ordenadas las funciones de correlación cruzada con respecto de la distancia, y pueden ver este pulso claramente viajando de un punto a otro con alguna velocidad. Nuevamente estas curvas de dispersión se pueden regresar, se pueden poner en este diagrama, por ejemplo, en este esquema de tomografía que les mencioné, y el resultado de ese esquema de tomografía, que es encontrar las velocidades de propagación para diversas zonas, está mostrado aquí. Esto es para la velocidad de grupo, la velocidad de fase, digamos, tiene interpretaciones ligeramente diferentes una y otra, pero lo que es importante ver son estos rasgos grandes, ¿no? Por ejemplo, en el Golfo de México, al norte del Golfo de México, esta zona de muy baja velocidad somera, son periodos cortos, y también que corresponde en esta zona del sur del Golfo de México, un poco ya en la cuenca de Veracruz. También creo que se puede ver bien el eje volcánico. Una zona notable para los periodos cortos es esta, en la desembocadura del río Colorado, donde probablemente los sedimentos que está arrojando al Golfo de California, el Mar de Cortés, pues provoquen estas velocidades bajas a periodos cortos. Un estudiante de doctorado, ya doctorado desde luego, presentó su tesis, pero en esta ocasión usó datos de dos experimentos. Uno que les mencioné, el de las 100 estaciones, que va de Veracruz, de Guerrero a Veracruz, y otro experimento que desplegamos estaciones del Golfo de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec, al Golfo de México por la carretera transísmica, ¿no? Esta sigue la transísmica, y Francisco Córdoba obtuvo correlaciones cruzadas de ruido entre pares de estaciones del servicio sismológico y las estaciones del arreglo BEOX. También se usó las estaciones del arreglo MASE, y también se usó los datos de sismos. Y estos son unos ejemplos de apilados, en este caso usando un método de apilado propuesto por Schimmel y otros en el 2010, y estas son las funciones de correlación, desde luego mucho más claras que las que les mostré antes, y donde se pueden obtener curvas de dispersión, por ejemplo aquí han mostradas algunas de las trayectorias interesantes, y luego este es el conjunto de datos completo, y luego se pueden encontrar las imágenes tomográficas. Nuevamente no quiero aburrirlos con los rasgos, pero digamos aquí notablemente en el campo volcánico de los Tuxtlas se observa una anomalía de baja velocidad que estamos estudiando, que nos parece muy interesante para periodos cortos. Este efecto enfrente de la costa, que podría ser también un efecto provocado por la falta de estaciones aquí, aunque sí hay eventos, o sea, sí hay algunas trayectorias que pasan por aquí, pues la resolución no es nula, vaya. Bueno, algunos otros rasgos. Aquí hay un fenómeno clarísimo en estas tomografías que se llama smearing, ¿no? Que es esto que a las orillas de la tomografía parece como si uno tomara con los dedos y lo hiciera así, ¿no? Es un efecto numérico muy observado en las tomografías.
Eh, bueno, Gaite después y otros presentaron la inversión a profundidad de este modelo que les mostré, incluyendo algunos datos más y demás, y este modelo ya está migrado a profundidades y velocidades de propagación S, y este modelo puede ser consultado en línea y bajado, digamos, con la resolución que le toca, ¿no? Aunque hay que olvidar que pues, tiene una resolución dada, y desde luego no habría que confiar ciegamente. Bueno, o sea, sí, pues, pero tienen que conocer que está atrás de ello para no decir que es absolutamente eso, porque tiene sus suposiciones anteriores, ¿no? Y miren que soy coautor del artículo, pero digo, es muy buen artículo, simplemente digo que tiene sus suposiciones. Eh, en este caso, lo más reciente que se ha publicado a esta escala, al menos que yo conozco, es de Spica y otros. Y Zach Spica, aquí también estudiante del posgrado, usó un conjunto de estaciones muy grande en Estados Unidos y todas las estaciones que pudo en México, algunas del Caribe, de procedencia libre. Y el aporte de este trabajo, además del conjunto de datos que es muy impresionante, es que hace lo siguiente. El método de correlaciones cruzadas tiene, hasta lo que les he mencionado, un defecto también. Y es que necesita que las estaciones estén registrando simultáneamente el ruido, ¿no? Para que las correlaciones cruzadas indiquen las zonas superficiales que van de un punto al otro. Si no están registrando simultáneamente dos estaciones, pues no, la correlación cruzada de lo que se obtiene de eso pues no tiene ningún sentido. Entonces, sin embargo, bueno, entonces uno de los problemas es que, por ejemplo, este arreglo de estaciones que se llamó MASE, que estuvo entre el 2004 y 2007, pues no coincidió en tiempo con este arreglo que se llamó VEOX, que estuvo después del 2007 hasta el 2009, y no coincidió en tiempo, no por falta de ganas, sino porque la mitad de las estaciones de este arreglo las llevamos físicamente allá, ¿no? Entonces era imposible que estuvieran registrando simultáneamente. De tal manera que, en principio, como lo que les he mencionado hasta ahora, era imposible, por ejemplo, encontrar correlaciones cruzadas, o sea, sí, encontrar funciones de Green, de ondas, o funciones de Green entre dos puntos de esta línea, ¿no? A menos que hubiera otras estaciones. Bueno, Stili y otros, seguramente con estudios previos, pero aquí en este artículo demostrado ya con datos, demostraron algo interesante, que pues sí es cierto, cuando uno obtiene la función de correlación entre un par de estaciones, al menos en teoría, está encontrando todo el campo de ondas completo viajando, no solo el campo de ondas superficiales, sino también la parte difusa de ese campo. Entonces, lo que proponen en este trabajo es usar las codas de las correlaciones cruzadas, la parte última del sismograma, que en principio pertenece al campo difuso, y hacer correlaciones cruzadas de estas codas para obtener funciones de correlación. Y eso lo que permite es lo siguiente. Si por ejemplo tenemos una estación A en un determinado tiempo de registro, con un arreglo de estaciones aquí mostrado en rojo, nosotros ya vimos que podemos obtener las funciones de Green viajando entre cada una de la estación A y las rojas, y por otro lado, en otro intervalo de tiempo diferente, podemos obtener, si coincide desde luego las rojas, ¿no? Las rojas sí tienen que estar ahí, podemos obtener las funciones de correlación entre B y las rojas, y si hacemos la correlación cruzada de las codas de esas correlaciones cruzadas, se obtiene la función de Green entre la estación A y B, aún no siendo contemporánea, ¿no? ¿Está bien, no? A esto se le llama C3, ¿no? Porque es la correlación de las codas de la correlación. Parece magia, pero sí funciona, de verdad. Entonces, lo que se puede hacer, sí, es obtener funciones, o sea, curvas de dispersión entre trayectorias que de esta línea a esta línea, siempre y cuando usemos, por ejemplo, la red del Servicio Sismológico Nacional, que estuvo en todo el periodo completo
de registro de los dos experimentos. Y eso hizo Spica y otros, hicieron Spica y otros, y lo que obtuvieron es un conjunto de datos muy impresionante, en el que las negras son las C1, las correlaciones directas, y las rojas son las C3, las obtenidas con el método que las acabo de mencionar. Esto es todas las curvas así apiladas un poco para ver que no había locuras. Lo que pasa es que una de las partes importantes es la automatización. Hay que quitar muchos outliers, ¿no? Hay que quitar registros que están mal y eso con este conjunto de datos es imposible hacerlo a mano. Entonces tiene que haber a lo mejor hay asesores de tesis que sí piensan que es posible hacerlo a mano, pero créanme que no. Hay que hacerlo automatizado, lo tiene que hacer una computadora. Y el resultado de esta tomografía, usando estos datos, está mostrado en estas gráficas, en donde se puede ver nuevamente rasgos que veíamos ya en el artículo de Gaite. Aquí nuevamente la anomalía de baja velocidad de aquí en los Tuxtlas, esta del sur del Golfo de México, y aquí muy claramente el eje volcánico. Desde luego con todas las trayectorias usadas, pues uno tiene bastante confianza de este modelo. Sin embargo, insisto, hay que tomarlo con la reserva que merece. Y en este artículo también se presenta la inversión a profundidad, o sea, al dominio velocidad de propagación beta contra h, el espesor, y este modelo también puede ser consultado para obtener, por ejemplo, un modelo de velocidades local en cierta zona. Y unas reflexiones finales, que estoy ya un poco pasado de tiempo, pero más que conclusiones, yo les quería poner esto que aquí, en el que, digamos, he mostrado un avance paulatino con un importante desarrollo con las actuales y futuras capacidades de cómputo. Sí, lo que quería mencionar en este punto en particular es que, digamos, desde el punto de vista de la teoría o de las técnicas de mejoramiento del procesamiento de los datos, sí hay avances y esos avances son paulatinos. Pero lo que sí ha cambiado sustancialmente son las capacidades de cómputo. Las capacidades de memoria y de procesamiento de cómputo las rige una ley, digamos, que es muy diferente a la ley que rige el avance del conocimiento. De tal manera que las perspectivas, digamos, con los mismos conocimientos que teníamos hace algunos años, de aplicar eso mismo con nuevas herramientas de cómputo, con nuevas capacidades de cómputo, con mayor proceso, con mayor memoria, cambian el panorama de lo que uno puede hacer en la ciencia, yo creo, hoy en día. Yo, digamos, pongo un ejemplo personal que yo viví, pues, que, por ejemplo, una inversión de una curva de dispersión, cuando yo empecé en el 99 con este tema, tardaba quizá la inversión de una curva de dispersión usando uno de estos métodos globales, tardaba a lo mejor unas 3 horas de ese orden en una computadora, en una estación de trabajo regular, digamos. Y ahora ese mismo procedimiento puede tardar quizá 1 minuto o algo por el estilo, ¿no? No estoy seguro de los datos exactos, pero sí del orden de diferencia entre uno y otro. También las capacidades de almacenamiento sería impensable analizar estos volúmenes de datos, pues si no tuviéramos discos de teras, ¿no? Sería imposible de pensar, ¿no? Aunque tuviéramos el conocimiento de la ciencia, pues para hacerlo, no podríamos probarlo si no tuviéramos las capacidades actuales. Una cosa que me parece importante mencionar, siempre un poco como disclaimer casi, ¿no? Es que hay un problema intrínseco o un problema muy importante en la geofísica, yo creo que general, que es la no unicidad, ¿no? Diversos modelos dan, con un modelo teórico, diversos valores de parámetros dan un mismo resultado. Y eso, que es un problema fuerte en la geofísica, puede ser atenuado si se usan una combinación de diversas observaciones independientes. Por ejemplo, en este caso, si pudiéramos invertir simultáneamente observaciones de gravedad o algunas observaciones sismológicas de otro tipo, por ejemplo, o sea, independientes, por ejemplo, obtenidas a través de telesismos. Eso reduciría este problema de no unicidad. Y esto que me parece también importante
es que, digamos, con esta perspectiva desde el punto de vista computacional, nos permite también modificar o usar modelos numéricos, físico-numéricos, más complejos que puedan representar mejor a la realidad y que su utilización en estas grandes cantidades de ruido y de proceso se vuelve factible. Uno, por ejemplo, de los problemas que no mencioné, pero es obvio más o menos, que tiene este trabajo, todos los trabajos que les he mostrado, es que asume, por ejemplo, que las velocidades, que las capas son planas, ¿no? Asume estratos, el método asume estratos que tienen cierto espesor, pero que no varían lateralmente, ¿no? Para cada una de las observaciones. Luego la interpolación pues ya se observa que sí, ¿no? Pero esta suposición, digamos, puede estar afectando a los resultados o ocultando los resultados, y si pudiéramos tener modelos hay modelos, ¿no?, de propagación más complejos, y esos modelos se pueden usar en los procedimientos, pues a lo mejor podríamos obtener mejores resultados. O no, puede ser que no también, pero sería muy divertido de cualquier modo. Digo, puede ser que no, porque va un poco contra el principio de simplicidad, ¿no?, que siempre es importante tomar. Entonces hay un acuerdo ahí entre el principio de simplicidad y utilizar modelos más complejos para explicar la realidad. Entonces, bueno, esta es la última de las diapositivas, y pues muchas gracias por su atención y su presencia aquí.